la residente en infectología del Comité de Crisis del Hospital Vera Barros, Daniela Anaí Reyes, porque quiero que conversemos un poco de cómo se realiza el análisis, cómo es el hisopado para saber si una persona tiene o no tiene COVID-19 y entender un poco cómo es todo este proceso que ahora se hace en La Rioja. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, Nicolás la está saludando. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Un gusto. Un gusto. Muchísimas gracias por atendernos. No, está muy bien. Doctora, ¿cómo se hace un hisopado? Bien. Se utiliza un hisopo de un material que se denomina Dacron y se introduce por la cavidad nasal, es decir, por la fosita nasal, se desliza por la parte inferior, ¿viste? Como por el piso de la fosita hasta el fondo. Por el piso de la nariz. Sí. Se vence el tabique y más o menos son 12 centímetros y se llega a lo que es la cavidad nasofaringea. 12 Ahora, centímetros. el momento para hisopar, ¿sí? Generalmente nosotros por ahí tenemos el concepto de que, tiene fiebre, lo tengo que hisopar. En realidad tiene que haber una entrevista previa con el paciente, ya sea de manera telefónica o manera presencial, por eso ya hay un protocolo a nivel provincial frente a pacientes sospechosos, en el cual cumpla con los criterios que se han establecido desde Nación y que también ha establecido provincia, ¿sí? Que es la temperatura arriba de 37,5, tos seca, falta de aire, falta de gusto, falta de olfato, y el contacto epidemiológico con algún caso confirmado positivo o algún caso que esté en estudio en sospecha. Ajá. Claro, porque hemos tenido muchos casos de personas asintomáticas en La Rioja, ¿verdad? Sí, se ha tenido varios casos de personas asintomáticas, pero en el caso de personas asintomáticas es bien fuerte el tema del contacto, ¿sí? Del nexo epidemiológico, que haya tenido contacto estrecho con el paciente que ha dado positivo. Es decir, la información que nosotros manejamos, ¿no? Que la gran cantidad de pacientes que están asintomáticos no es que han sido casos aislados, sino han tenido contacto con algún caso previo que que ha dado de resultado positivo. Claro. Generalmente, en los casos de que hemos tenido acá de asintomáticos, es exclusivamente eso, que ha tenido contacto con un positivo anterior, ¿verdad? ¿Es así? Exactamente. Por eso es muy importante la tarea que está haciendo la Dirección de Epidemiología a través de la vigilancia, el establecimiento de los pacientes con contacto y el aislamiento. El aislamiento y la cuarentena es fundamental, no solamente para aquellos pacientes que estén en sospecha por ser contacto estrecho, como para todos, para no exponernos a algún potencial paciente de tipo asintomático. Doctora, bueno, ahora estamos entendiendo que la mayoría no sabía cómo es un hisopado. El hisopado, entonces, ahí vemos el hisopo que es largo, ¿no? Bastante largo. ¿Y 12 centímetros tiene que entrar por la nariz? Sí, señor. Yo me lo hice, te digo, no acá, sino porque estuve rotando en otra provincia, estuve en Jujuy, y de manera de seguridad, antes de enviarme para acá, para La Rioja, la provincia me dijo, vos te haces un control 15 días y te hisopás allá en Jujuy. Y te digo que es muy molesto, porque ingresa bien posterior a la cavidad, porque se comunica la región de la garganta, que es la faringe, con la nariz, que se denomina nasofaringe, y es, hace de cuenta como cuando uno se traga a veces de manera inconsciente un fideo o traga mal la gaseosa y te queda irritando atrás la garganta y te pica, bueno, esa sensación te da. Claro, sí, me imagino, debe ser bastante molesto. Bueno, sí, es bastante molesto. Ese hisopo es el que queda con la muestra, sobre ese hisopo es que se hace el estudio, no hay otra muestra, no es que te sacan sangre, nada de eso. Bueno, ahí voy a aclarar. Hay diferentes tipos de estudios. Los que nosotros estamos usando acá en La Rioja y en la gran mayoría de las provincias es el más específico, que es el RT-PCR. Me vas a decir qué es eso. ¿Qué es eso? Sí. Tomo una muestra de las regiones donde pueda haber mayor carga viral, es decir, donde se puedan alojar en mayor proporción los virus, tomo una muestra y la estudio para saber si tiene ARN. ¿Qué es ARN? Es una parte específica que contiene el virus. ¿Sí?
Y si me da positivo es porque probablemente tengo carga viral en esa zona. ¿De dónde tomamos la muestra? Nasofaringe, que es la región posterior de la nariz, orofaringe, que es la región posterior de la garganta, o se puede tomar también de secreciones de vías aéreas inferiores, a través de procesos específicos médicos. Hay otros tipos de pruebas que se pueden hacer con sangre, que son algunas pruebas que son test rápidos, pero lamentablemente, aún en esta región, no estamos contando con los mismos. Claro, el que vimos en la tele, por ejemplo, el que se hizo, que la polémica con Del Moro, por ejemplo, ¿sí? Hicieron uno con sangre, pero ese no es más efectivo, igual de efectivo. No, es un estudio que es sensible, es como para saber si estuviste o no estuviste en contacto, pero no es el más específico, porque de acuerdo a las fases de la enfermedad, hay estudios que son más sensibles y hay estudios que son menos sensibles. Recordemos que después del momento de contacto pueden pasar hasta 14 días para que yo inicie los síntomas, ¿bien? Sí. Y de ahí, del día 1, inicio síntomas, hasta el 7º día es donde yo tengo mayor cantidad de movilización del virus. ¿A qué me refiero? 2 o 4 días antes de inicio de síntomas, hasta 7 días después. Es muy, muy efectivo el RT-PCR, porque me va a detectar la carga viral en las vías aéreas, ¿sí? Posteriormente, después de haber cursado el cuadro clínico, nosotros para dar el alta en Argentina estamos usando el RT-PCR, pero tiene el inconveniente de que hay una pequeña proporción de pacientes, se estima entre el 3 al 30% en algunas zonas, que pasados 21 días después de iniciados los síntomas siguen teniendo RT-PCR positivo. ¿Y qué pensamos la mayoría? Oh, sigue contagiando, o sigue teniendo la enfermedad, o no se curó nunca. Y en realidad ya ha pasado el cuadro clínico, sino que quedan pequeñas partecitas del virus aún en las vías aéreas y por eso da positivo, pero no está todavía a ciencia cierta determinado si ese paciente que ya hizo bien el curso clínico, terminó con la fiebre, con la tos y demás, pueda seguir contagiando. Y en el caso puntualmente de estos test rápidos, algunos miden antígeno, que es el virus, y otros miden anticuerpo, que es la capacidad de respuesta nuestra. Y vuelvo a repetir, depende de acuerdo a la etapa en la cual yo esté frente a la enfermedad. Si soy un paciente sintomático, en la primera semana generalmente no tengo tanta respuesta de anticuerpo como pasada la primera semana. Entonces, el test rápido de anticuerpos no me sería útil el día 0 de enfermedad. Sí me sería útil a los 10 o 14 días después para saber si empecé a generar anticuerpos. Doctora, ¿cuántos negativos necesito para que una persona se pueda definir como curada ya? Bien, a nivel nacional, y te hablo de nivel nacional, el protocolo dice que necesito 2 negativos con un intervalo de 24 a 72 horas, dependiendo cómo cada provincia va adaptando ese protocolo. Y aparte, el PCR negativo debe ser después de 3 días de haber finalizado los síntomas sin medicación. Te doy un ejemplo. Hoy empiezo con fiebre. Al 7º día, la fiebre se me soluciona sin haber tomado medicación. 3 días después de la última fiebre, le hago el primer hisopado. Si da negativo, le hago el segundo a las 24 horas y ese paciente se va a la casa con aislamiento domiciliario. Perfecto, sí. Doctor, ¿y en La Rioja hay una cantidad importante de reactivos, digo, para hacer los test? ¿O es una cuestión que Nación va mandando de a poco? Mire, La Rioja tiene la posibilidad y tuvo la oportunidad de adquirir sus propias máquinas, ¿sí? Es decir, en el Fátima se está procesando las muestras de manera bastante rápida, alrededor de 50 por día. Y hasta ahora, desde que pudo adquirir la capacidad de nosotros mismos, desde que se pudo adquirir la capacidad que nosotros mismos podamos procesar las muestras, se agilizó bastante. Y yo creo que en este momento no estamos teniendo problemas. No así al principio,
porque por lo menos en las 2 o 3 primeras semanas de esta pandemia teníamos el inconveniente que todas las muestras iban al Malbrán. Sí. Y el Malbrán tiene hasta cierta capacidad por día, y ponele que son 50 muestras y al Malbrán le llevaban 1000 por día, entonces era imposible que los resultados estén de manera rápida, ¿no? Nosotros acá en La Rioja en el día procesan 50 muestras con turnos de 8 horas seguidos y ingresa una muestra a primera hora de la mañana, y a la noche o más tarde el otro día a primera hora tenemos los resultados. Claro, es muy rápido ahora, claro. Sí, es bastante rápido. Y aparte te quiero remarcar que tenemos gente muy capacitada, ¿no? Bioquímicas que son formadas en microbiología y en virología. ¿Cuántas personas aproximadamente están trabajando en el laboratorio de La Rioja? Alrededor de 4 o 5 personas, en el Fátima. En el Fátima, sí, que es el único lugar donde se hace, ¿verdad? Sí, en estos casos necesitan un medio de seguridad específico, necesitan una campana de bioseguridad para resguardar el material, porque manipular ese material es altamente peligroso, y a la vez, como es biología molecular, necesitas aparatos de última generación. 50 por día es un número aceptable para la cantidad de casos de muestras. ¿Cuántas muestras aproximadamente les llega por día a La Rioja? Y en La Rioja es relativo, hay días que tienen 26 muestras, hay días que tienen 47, y para la cantidad de población que tenemos es un número bastante aceptable, ¿no? Y le pregunto sobre lo que está sucediendo ya en general, con un caso detectado anoche, antenoche un caso también. ¿Esto marca que se ha logrado el objetivo de aplanar la curva o es muy prematuro todavía sacar una conclusión? En este momento sacar conclusiones es bastante inmaduro, porque gracias a Dios acá en La Rioja se empezó a trabajar y creo que ya estamos en marcha y se están teniendo los casos esperados por día que nuestro sistema puede manejar. Sin embargo, hablarte que la curva está aplanada sería un poquitito acelerado. Lo que sí te puedo decir que en las últimas semanas se ha logrado contener bastante, y que suma mucho el tema de que justamente respetemos lo que es el distanciamiento social y la cuarentena. Pero hablarte ahora de un aplanamiento de curva, la verdad que sería muy inmaduro, porque hay que ver cómo se comporta las próximas semanas. Doctora, le agradezco enormemente por el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. No tenés por qué, y te agradezco. Espero que haya sido de utilidad las aclaraciones que te hice, y cualquier cosa estoy a disposición. Por favor, muchísimas gracias. ¿Listo? Hemos conversado con la médica residente en infectología del Comité de Crisis del Hospital Enrique Vera Barros, Daniela Anaí Reyes. Hemos entendido un poco cómo es el hisopado, que no es una cuestión tan fácil, no es tan sencilla, no es que uno por ahí se imaginaba, qué sé yo, un análisis de sangre, un hisopado, pasaban un algodoncito por la nariz y con eso ya lo estudiaban. No, 12 centímetros tiene que entrar en la nariz. 12 centímetros. Bastante molesto, obviamente, para la persona que se lo tiene que hacer. Las 12:41 en toda la